En Estados Unidos estuvo trabajando en el estado de Alabama, también ahí hizo su doctorado, ¿sí? También en Holanda, Inglaterra. Y ahora tenemos la oportunidad de que venga acá a contribuirnos con algo de su conocimiento y también esperamos en los siguientes meses y años contar con desarrollo de tecnología conjunta con temas muy interesantes que está desarrollando como bacteriófagos. Son virus benéficos, que es un tema de que vamos a toparlo ahora, pero seguramente a futuro ya vamos a profundizar un poco más porque vamos a hacer una transferencia de tecnología hacia Ecuador de parte de lo que tiene desarrollado Camilo con su grupo de investigación. Así que muchas gracias, Camilo, y continúa, por favor. Bueno, entendido. La cámara no está habilitada. Ah, pero igual No, la presentación no. la presentación. Pero se ve la presentación. Confirma, por favor. Sí, 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 sí se ve. Bueno, listo. Muy buenas tardes, bueno, buenas noches a todos. Ya me conocí con algunos de los que están acá, me conocí esta mañana. En primer lugar, pues, agradecerle a Fabricio y a Ecocycle por la invitación al Ecuador, que tenía obviamente muchos deseos desde hace mucho tiempo de venir, no había concretado la oportunidad, pero ahora la tenemos, para tratar pues de no utilizar la amplificación para poder estar aquí enfrente del computador y también que las personas que están conectadas por Zoom puedan escucharme. Me, me disculpan si por momentos de pronto me ahogo un poco porque por el tapabocas es difícil estar siguiendo el discurso, pero bueno, ya ayer tuve alguna experiencia y esperamos poderlo manejar. Bueno, sin más preámbulos, lo que les voy a presentar hoy es un panorama general sobre el potencial que tienen los microorganismos benéficos en la agricultura. Entonces vamos a hacer un recorrido panorámico. Vamos a detenernos en algunos detalles especialmente importantes para el caso de banano, ¿listo? Donde tenemos pues alguna experiencia. Y en caso que ustedes tengan preguntas, pues al final de la conversación, pues vamos a tener un espacio largo para poder ensayar y conversar un poco al respecto, ¿listo? Vamos, la presentación se las organicé de tal manera que miremos en el siguiente esquema. Vamos a mirar los microorganismos benéficos que hay disponibles o que yo especulo que los van a tener disponibles próximamente para estos tres grandes componentes, para el manejo de plagas, microorganismos benéficos para el manejo de enfermedades y microorganismos benéficos que pueden aportar en la nutrición. Más o menos ese es el esquema que vamos a ir llevando. La razón central, todos sabemos que el mundo está buscando intensamente reducir el uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos. Banano yo creo que es de los grandes ejemplos que tenemos con respecto al recorte de moléculas que se están tolerando principalmente en el mercado europeo, porque se conoce y hay evidencia científica de que tienen efectos deleterios, dañinos sobre la población que los consume. De hecho, lastimosamente, ese mercado es el que nos está llevando a esto, pues lastimosamente entre comillas. Pero si nos ponemos a ver, si no fuera por esas presiones, y así es para el mercado local, terminamos enviando muchos de los productos agrícolas cargados de tóxicos. Y somos nosotros, y aquí en este caso el Ecuador, pero lo mismo sucede en Colombia y en general en Latinoamérica es así, nos estamos envenenando de alguna manera. Entonces, este ámbito, este escenario, es sin duda alguna el que más está motivando que se empiecen a buscar alternativas desde el sector de los bioinsumos, buscando que haya mayor salud ambiental, salud humana y ambiental, y que también haya una alternativa en términos de costos, porque todos sabemos las presiones y los vaivenes de los precios de los insumos sintéticos en este momento. Cuando uno habla de bioinsumos como alternativa, hay una gran cantidad de posibilidades. Hay extractos vegetales, hay minerales, hay insectos parasitoides, depredadores, y todos esos son bioinsumos.
Y estos son de los que vamos a hablar en este rato. Vamos a hablar de los bioinsumos de base microbiana, es decir, esos que están hechos por microbios benéficos, obviamente no los dañinos, sino los benéficos, que pueden ser de varios tipos. Hay virus, hay bacterias, hay hongos y hay nemátodos. Uno tiende a pensar que porque todos son microorganismos, todos son la misma cosa, o sea, todos son microbios, dice uno, pero realmente todos son muy distintos. Entre cada uno de estos grandes grupos, pues las diferencias son gigantes. Aquí en 5 minutos quiero que ustedes vean, en primer lugar, diferencias en las formas. Miren ustedes lo que son nemátodos, miren ustedes cómo es una estructura típica de un hongo, cómo son las bacterias, que son organismos, son células separadas, y los virus también son diferentes. Y enseguida les voy a mostrar en la siguiente diapositiva una idea de incluso cómo los tamaños entre ellos son súper distintos, a pesar de que todos ellos tienen una cosa en común, y es que todos son microscópicos. O sea, ninguno lo ve con nuestros ojos, pero uno cree que porque no los vemos directamente con nuestros ojos, todos son del mismo tamaño. No, 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 no. Hay unos muy grandes comparados con los otros. Miremos aquí rápidamente. En primer lugar, miremos qué tan chiquita es una bacteria. Lo que les tengo ahí en la imagen es la punta de un alfiler. Eso está con microscopía electrónica. Las manchitas que ven amarillas son bacterias. Y en la segunda foto se amplía, y miren incluso qué tan ampliado está, que la punta del alfiler se ve como plana, como chata. Y ahí apenas empiezan como a vislumbrar el tamaño de una bacteria, que las bacterias finalmente con unos super acercamientos son las que están más hacia la derecha de ustedes. Entonces, miren incluso en la punta de un alfiler ampliado cómo se ven de chiquiticas las bacterias. Estamos hablando de cosas realmente pequeñas. Esos son microorganismos. Y miremos las diferencias en tamaños entre ellas. Si esto que está aquí es un nemátodo, o sea, miren el tamaño grande que tiene un nemátodo. Obviamente aquí estamos ampliándolo, pero ellos son microscópicos también. Si esto fuera un nemátodo, las esporas de un hongo serían de este tamaño, las bacterias de este tamaño y un virus de este tamaño. O sea, aún entre ellos hay mucha diferencia. Entonces, entre los microbios hay diferencias en las formas, diferencias entre los tamaños, y la otra gran característica que sí es común entre ellos es que se reproducen muchísimo. Ok, lo que tenemos en ellos es una alternativa, porque hay algunos de esos que son buenos, muchos de ellos son malos, son los causantes de las enfermedades que ustedes tienen que combatir, y particularmente en banano, que es en lo que ustedes más trabajan, pues. Vamos entonces ahora a hablar de esos microorganismos benéficos en estos 4 momentos. Hablemos primero por qué usarlos, cuáles usar, cómo usarlos y cómo conseguirlos, cómo obtenerlos. Primero hablemos por qué usar microorganismos. Más o menos ya les di una justificación. Son una de las alternativas, y los pesticidas cada vez van a estar más en desuso, y ustedes lo saben. O sea, cada vez hay más restricciones para todos los productos. Fuera de eso, hay algunos que también han perdido efectividad. Y al perder efectividad también hay otras dificultades. No crean que es fácil sacar una molécula nueva. En eso se invierte mucho dinero. Entonces, hay que tener alternativas. Yo no creo que vayan a desaparecer, ni que sea necesario que desaparezcan totalmente los pesticidas sintéticos. Pero que tengamos alternativas sí es importante. Y los microorganismos son sin duda alguna una de esas alternativas. Una alternativa que tiene estas 2 características, que es lo que uno necesita. Son eficaces. Funcionan bien, funcionan tan bien, según el escenario, como un pesticida sintético, como un fungicida o como un insecticida. Pueden funcionar muy bien. A veces hay mitos de pensar que no funcionan tan bien. No, depende. Hay químicos que no funcionan muy bien. Hay otros que funcionan bien en ciertas circunstancias. Igual los microorganismos. Hay circunstancias en las que funcionan muy bien. Y son seguros, eso sí es claro. Son mucho más seguros que cualquier pesticida sintético, tanto para el consumidor del producto agrícola como para los usuarios en campo también. Este tipo de características están haciendo que el consumo a nivel mundial de microorganismos vaya con esta tendencia. Miren, este es el estimado del mercado, $6.000 millones para 2020. Miren que para 2025 se estima que va a estar casi en el doble. O sea, el mundo está cambiando, las empresas están creciendo, la demanda y los agricultores están cambiando totalmente
los comportamientos y están consumiendo cada vez más bioinsumos de base microbiana. Bueno, pasemos ahora dando esa rápida justificación y tratando de convencerlos a ustedes de que los microorganismos son una opción. Les voy a contar un poco qué alternativas hay y vamos a detenernos en algunos ejemplos que creo que pueden ser relevantes para ustedes que están vinculados al banano. Vamos a hablar, en primer lugar, qué microorganismos hay disponibles para el control de plagas, luego para el control de enfermedades y luego para la nutrición, haciendo barridos rápidos. No los quiero cansar demasiado hoy tampoco. Entonces, miremos acá sobre la izquierda de la pantalla. Ustedes ven el ciclo resumido de cualquier plaga. Y sobre la derecha ven una lista de microorganismos. Aquí hay unos hongos, aquí hay unas bacterias, aquí hay unos nemátodos. Lo que voy a hacer es irles mostrando, señalando rápidamente cuáles de esta lista sirven para una cierta etapa para el control de una cierta etapa del insecto. Entonces, arranquemos. Por ejemplo, para larvas, ¿cuáles opciones hay? Estos dos hongos, Beauveria bassiana, Metarrhizium anisoplia. Bacterias, hay también controladoras de larvas. Bacillus thuringiensis, la más famosa, Paneobacillus popilium, Chromobacterium subsube, Burkholderia rhinogensis. Ojo, todas estas bacterias, cada una actúa sobre ciertas larvas, no sobre otras. No es que todas las larvas se controlen con lo mismo. Unas tienen unos mecanismos de acción, otras tienen otros mecanismos de acción. Y también hay nemátodos benéficos. Nematos que atacan estados larvales, que es lo que estoy hablando en esta diapositiva, estados larvales de algunas plagas. Miremos un detalle del agente biocontrol de larvas más famoso de todos, es la bacteria Bacillus thuringiensis. Me imagino que para ustedes les es familiar. Dando pues 2 o 3 palabras sobre esto, lo primero que hay que señalar es que tienen una característica muy importante. Todos los bacillus, todo lo que ustedes vean que son bacterias del género Bacillus, son capaces de formar lo que ven en esta estructura aquí. Para la gente que está en Zoom, me refiero a la estructura sobre la parte superior izquierda de la pantalla, donde tenemos la célula completa, pero se ve al principio una estructura, esta estructura, que se llama espora. Es distinta a las esporas de los hongos. Esa es una estructura de resistencia. Es decir, resiste, sobrevive, y sobrevive sin agua, sobrevive sin alimento, no se multiplica, pero sobrevive. Eso ha hecho que esas células de bacillus se puedan poner en productos comerciales y que el producto comercial dure mucho sin que la bacteria se muera. Esa es la razón por la cual Bacillus, siendo muy efectivo, también se puede comercializar ampliamente porque el producto dura, que es una de las dificultades con los microorganismos. Pero dura bastante. Ya, eso es común a todos los bacillus, en todos. Ya, en Bacillus thuringiensis en particular, la otra característica tiene que ver con que, quizás pueda yo, para tratar de apuntar con el computador, porque así todos ven. Sí, creo que se puede. Y apunto desde acá. Miren, ya la otra característica es que verán que aquí como unos rombos, unas estructuras como tipo diamante. Eso es porque el Bacillus thuringiensis produce unas toxinas, esos son unos agentes tóxicos. Cuando una larva de lepidópteros, pero también hay algunos que sirven para controlar coleópteros, algunos que sirven para controlar larvas de dípteros, cuando una larva consume la toxina, lo que hace es que se la traga, y el insecto empieza a tener problemas intestinales y empieza a morir lentamente, pero empieza inmediatamente a morir y se demora un par de días muriendo. La efectividad de este tratamiento es supremamente alta, eso sí, dependiendo de la cepa y de la forma en la que se utilizó. Tan alta que aquí les puedo mostrar una fotografía de muchas que ustedes pueden encontrar en muchos lados, o sea, incluso en Google ustedes encuentran cantidades. Esto, por ejemplo, es una plantación de pino en Canadá que estaba siendo atacada por una larva comedora de los brotes en la parte superior, y miren cómo se ve acá. Y a toda esta región, y miren incluso la línea donde claramente se ve que de acá para acá hubo un tratamiento. Todo esto
fue tratado con aspersiones de Bacillus thuringiensis. O sea, la efectividad clarísima para control de larvas, especialmente larvas de lepidópteros. Yo no sé aquí qué tan importantes serán los ataques de larvas de lepidópteros. En Colombia, en las zonas bananeras, tenemos algunas veces ataques de comedores de follaje, larvas lepidópteras. Entonces, puede ser importante. Para pupas, ¿qué hay para el control de pupas? Para el control de pupas tenemos estos que están resaltados. Los hongos Beauveria bassiana y Metarrhizium anisopli. En realidad, Beauveria es mejor controlando larvas, Metarrhizium es mejor controlando pupas. Listo, para que tengan como esa generalidad, pero los dos tienen algún efecto de control. Y hay nemátodos benéficos. Los nemátodos benéficos son un poco más nuevos, yo no sé si todavía, o sea, si ya se están comercializando en el Ecuador. En Colombia apenas están entrando, pero ya se consiguen, yo creo que en el Ecuador ya se consiguen también. Estamos hablando, miren acá, en esta parte de la imagen. Ay, perdón. Pueden ustedes ver que esto es una larva, una larva de un coleóptero, por ejemplo. Todos estos son nematodos, todos estos gusanitos que ven sobre los lados. Ellos ingresan en el insecto o por la abertura anal o por la boca. Lo liberan una bacteria que es dañina para el insecto y la bacteria empieza a degradar al insecto por dentro y el nematodo se empieza a alimentar de eso. El nematodo se alimenta y se multiplica y al final destruye pues el insecto en el que se está hospedando y libera todos los nematodos. Así más o menos funciona. Y lo hay funcionales para trips, los hay funcionales para coleópteros, o sea, en el caso de Metamasius, por ejemplo, pueden ser una alternativa interesante. Este es uno de los dos nematodos más populares que hay para el biocontrol, que es Sternenema feltida. El otro es del género Heterorhabditis. Bueno, para adultos, ¿qué hay? Para adultos tenemos varias opciones. Miren, Beauveria bassiana, Metarrhizium anisopli, Isaria humosorosea, Lecanicilium lecani. Muchas gracias. Lecanicilium lecani. O sea, hay una serie de alternativas interesantes. Y hay por lo menos estas dos bacterias, Chromobacterium y Burkholderia. ¿Listo? Hay que mirar, yo sé que aquí se consiguen pues varios de estos. De hecho, Ecocycle tiene Beauveria, tiene Metarrhizium, tienen Lecanicilium y quizás dentro de la oferta nacional pues puedan encontrar alguno de los otros, Isaria, por ejemplo. Chromobacterium y Burkholderia, sí me imagino que todavía no ha llegado, pero en los Estados Unidos ya hay un par de productos con base en estas bacterias. Son tóxicos, esas dos bacterias. Y en el caso de los hongos, lo que hacen es parasitar. Miren, en la fotografía aquí, esta por ejemplo, donde ven un hemíptero, un chinche, ustedes lo que están viendo es que está colonizado y está colonizado por el hongo. Eso se le dice técnicamente estar micosado, pero funcionan bastante bien, tienen muy buenas efectividades. En el caso de cochinillas, qué pena. En el caso de cochinillas, también es una alternativa. Yo no he visto en investigaciones con cochinillas en banano, pero en Colombia esto es una investigación que se desarrolló con cochinillas en café. Y incluso miren, infecciones pues muy fuertes. Y funcionaron bastante bien algunas cepas de Metarrhizium, de una especie particular que se llama Roversi. Entonces también Metarrhizium puede ser una de las alternativas para cochinillas que se plantea como interesante. Voy a pasar ahora a decirles cuáles son las alternativas en el control de enfermedades. Eso era insectos, ¿ok? Ahora paso a control de enfermedades. ¿Cómo está estructurada aquí la lista? Nuevamente sobre la derecha, aquí, tienen ustedes una lista de microorganismos benéficos. Y sobre la izquierda les estoy poniendo grupos de patógenos, así en grueso, porque ustedes saben que hay muchos, aquí nos quedaríamos haciendo la lista. Vamos iluminando cada uno. Vamos con el primero, quizás con el más importante para ustedes. El caso de los hongos, y donde un gran ejemplo es Mycopharella pigiensis, la cigatoca negra. ¿Qué alternativas microbianas hay para el control de cigatoca? Uno es Trichoderma. Trichoderma es un buen hongo que controla otros hongos, pero tiende a ser mejor controlando hongos del suelo que hongos foliares, ¿ok?
pero algunas veces en hongos foliares puede dar resultados interesantes. Las bacterias sí tienden a ser muy buenas, muy atractivas para el control de hongos foliares, de manchas foliares causadas por hongos, etc. ¿Cuáles bacterias? El grupo Bacillus subtilis, Amylolicofaciens belesensis, que son como un mismo grupo. También están las pseudomonas fluorescentes. Pero ustedes en el mercado van a encontrar una oferta más grande de Bacillus de los demás, de pseudomonas fluorescentes. Básicamente, ¿por qué encuentran esa oferta así? Por lo que les expliqué ahorita de que los bacilos duran mucho. En cambio, las pseudomonas se mueren muy rápido en un producto. ¿Ok? Eso es como lo que impulsa. Y les voy a mostrar aquí evidencia del control, de cómo funcionan estos organismos. Miren, ahí, por ejemplo, lo que está creciendo sobre la caja como algodoncito, mírenlo como café. Todo esto es un hongo que se puso en el centro, empieza a colonizar la caja. Sobre los extremos, ustedes ven bacterias. Y como pueden ver, la bacteria alrededor inhibe el crecimiento del hongo. O sea, está produciendo unas sustancias que no lo dejan crecer para nada bien. Miren aquí otro ejemplo. Aquí la bacteria se puso en este anillo, se puso en círculo, y el hongo se puso en el centro, y el hongo no creció. Miren aquí en esta caja donde se puso el hongo, pero no se le puso bacteria, y el hongo mismo crece y ocupa toda la caja. ¿Ok? Entonces, estos son bacterias que producen sustancias altamente tóxicas para los hongos. Hay varios grupos, no me voy a detener en eso, hay varios grupos, o sea, son metabolitos o sustancias tóxicas de muchas diferentes características. De pronto en otra invitación se puede uno concentrar solo ahora de eso, pero hay muchos detalles y nos alargaríamos mucho hablando de ese detalle. Y más bien voy a pasar a que vean evidencia del control sobre cigatoca negra. Esto es una investigación que está publicada en Biological Control de un trabajo realizado por el Centro de Investigaciones del Banano en Colombia, en conjunto con la Universidad de AFIT, que es la universidad en la que estudió Fabricio en Medellín. Un trabajo del que estuve de cerca y lo conocí muy cerca y con unos resultados muy interesantes para cigatoca. Están resumidos en la imagen. Miren ustedes los controles, o sea, el testigo que llaman, y miren ustedes las plantas tratadas con una bacteria particular, con Bacillus, en este caso subtilis, después resultó ser otra especie que se llama tequilensis, eso no importa mucho, pero son ese grupo, Bacillus subtilis, belesensis, Amylolicofaciens, que algunas cepas pueden funcionar bastante bien. Y miren ustedes que los niveles de control son importantes. Y este trabajo es con aplicaciones en campo. Esto no es simplemente aplicaciones de laboratorio. Esto fueron incluso aplicaciones realizadas en avioneta, con todas las características tradicionales de una aplicación. Miren aquí, evidencia del control. Este era el control de ellos, el control químico, que era con aplicaciones de clorotalonil como protectante. Este es el testigo, control negativo, donde tuvo mucha enfermedad. Y estos eran diferentes cantidades de aplicación de la bacteria. Y miren cómo habían concentraciones de la bacteria de 1.5 a 3 litros por hectárea que funcionaron bastante bien. De hecho, iguales que clorotalonil. Entonces, sin duda alguna es una cosa importante. Y se podía mirar desde diferentes puntos. Pero entonces lo que quiero es que vean que, por ejemplo, clorotalonil o las bacterias pueden tener el mismo efecto. Esto es midiendo el área bajo la curva, ¿cierto? Ya el desarrollo de la enfermedad. O incluso si no se utilizaba solo la bacteria, sino en rotación con químicos, porque también se pueden combinar. Entonces unas veces se iban rotando dentro de los ciclos. Me han dicho que aquí pueden tener 34, 35, 36 ciclos de aplicaciones. En esos ciclos se diseñaron también algunos programas donde se ponían bacterias, bacillus, como protectante y con efectos supremamente importantes. Miren, este es el control químico y miren ustedes estos programas que incluían bacterias funcionando perfectamente, sin ningún problema. ¿Listo? Y estos eran las plantas a las que no se les aplicó nada y entonces obviamente estaban más enfermas. Entonces, como verán, en cigatoca hay una alternativa, quizás no para eliminar los químicos, pero sí una alternativa microbiológica para adoptar, con las ventajas que eso trae. También se pueden utilizar microorganismos para el caso de Fusarium.
que yo sé que es obviamente una preocupación. No estoy diciendo que a partir de microorganismos tú puedas hacer un control total. Todavía, de hecho, no se sabe mucho porque sobre el manejo de Fusarium raza 4 se viene trabajando muchísimo. Pero lo que sí empieza a haber es información ya de que los microorganismos pueden ser una alternativa de manejo. O sea, tienen un nivel de efectividad interesante. Este es un artículo de muchos que ya empiezan a aparecer en las revistas científicas internacionales. Y este, por ejemplo, se dice manejo biológico de la marchites por Fusarium en banano, causada por Fusarium oxysporum forma especial cubense, raza 4 tropical, usando el hongo antagonista, tal número, Trichoderma resei, un tipo de tricoderma, una especie de tricoderma particular. Aquí, por ejemplo, en este artículo se evidencia algo muy interesante. ¿Verdad? Lo que tienen ustedes sobre este lado es una caja Petri, y lo que ven verde es tricoderma, el hongo benéfico. Y está ahogando básicamente a Fusarium, que es este blanquito que estaría aquí. En estas dos fotografías, no sé si ustedes alcanzan a ver que hay una cosa creciendo sobre la otra, o sea, se ven como si fueran telarañas, ¿cierto? Pero realmente es unos hilitos que son el Fusarium, porque los hongos son como hilos, y unos van creciendo sobre los otros, sobre los demás. Sí existe el amor para toda la vida. Denme un segundo. Recuerda que puedes ver de nuevo este video completo. Denme un segundo, yo quito el volumen de esto. Porque... Bueno. Entonces, se van como... hay unos hilos que son Fusarium y Trichoderma va creciendo sobre él. Eso es lo que se observa en estas fotografías. Y miren aquí efectos ya sobre las plantas. Miren qué interesante. Esta primera son plantas con solo Fusarium y como verán es devastador. ¿Ok? Estas del centro... Más bien vamos a estas. Estas del otro extremo son plantas sanas. No se les puso Fusarium, no están enfermas y por eso se ven muy bien. Las del centro tienen Fusarium, se les puso Fusarium en el suelo, pero también se les puso este tricoderma. Y miren ustedes el efecto tan interesante que se logró en estos experimentos. Estos no experimentos, si mal no recuerdo, de unos investigadores indios, donde la enfermedad está ya desde hace muchísimo rato. Entonces, como verán, hay una serie de posibilidades interesantes para el manejo en banana con microorganismos. Voy a pasar por los otros rápidamente. ¿Qué alternativas hay por el manejo de omicetes? Omicetes son un tipo de hongo, pero no son hongos. Por ejemplo, Phytophthora. Me imagino que para todos es familiar Phytophthora, por cacao, por ejemplo. Eso es un tipo de hongo. Para esos también hay alternativas. Estas que les tengo aquí. Hay algunos tricodermas. Los bacillus más o menos. No son muy buenos, pero algunas veces pueden funcionar. Y hay muy buenas pseudomonas fluorescentes, bacterias. Contrabacterias. ¿Qué hay contra bacterias? ¿Qué enfermedades bacterianas tenemos en bananos? Tenemos varias. Erwinia he visto que acá es importante. Entiendo que empieza a crecer moco, Trastonia solanacearum, ¿sí? Que en Colombia la enfrentamos desde hace muchísimo tiempo. A ustedes les llegó recientemente, lo que entiendo, pero se está como dispersando. Ahora me pueden ustedes contar un poco más sobre eso. Se está dispersando importante acá en el Ecuador. Bueno, hay algunas alternativas. ¿Qué alternativas hay? Algunas veces algo de los bacilos. Ellos pueden producir algunas sustancias que son antibacterianas. Son más o menos, no son muy buenas, pero son una alternativa. Y la gran alternativa en el momento es utilizar virus, que específicamente, virus buenos, que específicamente matan las bacterias patógenas. Nosotros, en la Universidad de Antioquia en Medellín, y desde la empresa nuestra, Invacter, venimos desarrollando una tecnología con base en esto, que, como decía Fabricio ahorita, esperamos próximamente hacer ensayos acá en el Ecuador. Y rápidamente les voy a contar, pero en otra conversación más adelante podemos entrar en detalle sobre esto, pues una charla virtual o algo. Rápidamente les cuento, ya, ¿qué hacemos para moco? Yo no sé ustedes qué estarán haciendo aquí, imagino que nada muy distinto. En Colombia, para moco, el control principal es exclusión, es decir, donde encuentras un foco hay que eliminar, básicamente. Entonces lo que se hace es encontrar la planta que está afectada, eliminar todas las plantas con glifosato en 5 metros alrededor y 10 metros alrededor se observan
y si aparece una nueva planta, vuelve y se hace la muerte de esa y los 5 metros alrededor, como se puede ver en esta imagen. Eso se tiene que dejar el foco por 6 meses. Y hay que hacerle manejo con glifosato o con cualquier herbicida durante los 6 meses para que no haya plantas ahí, porque si hay plantas, Ralstonia sobrevive sobre ellas. Entonces tú vienes con el banano y vuelves y se te enferma. Entonces tiene que ser una cuarentena por 6 meses y supremamente estricta. Eso era lo único que había para Ralstonia. Pero nosotros venimos investigando precisamente en el uso de los que les digo se llaman bacteriófagos. ¿Cómo funciona? En esta imagen lo que tenemos es este dibujito que representa una bacteria. Los bacteriófagos serían estos que parecen como navecitas espaciales. Son virus, son más pequeños que la bacteria. El virus específicamente es capaz de, cuando se encuentra con la bacteria, la reconoce, le inyecta su ADN, así lo que se ve azulito aquí, y se empieza a multiplicar en la bacteria, así como el COVID en nosotros cuando nos infecta. Se empieza a multiplicar, pero con el resultado final de que cuando se multiplica, revienta las células de la bacteria hospedera, es decir, Ralstonia en este caso, y por lo tanto destruye las poblaciones. Hay múltiples fotografías en las que yo les puedo mostrar evidencia sobre esto. Entonces miren acá, por ejemplo, estos medios de cultivo. Verán acá esto como turbio. Ahí es porque está creciendo la bacteria Ralstonia, la causante del moco. En estas también se puso la bacteria, pero se le puso el bacteriófago y no creció, por eso lo ven totalmente transparente. Miren esta otra fotografía, otro ejemplo. Acá esto que es un cajas Petri, en superficie ven que crece como nuboso. Eso es porque le pusimos la bacteria en toda la superficie. Pero en estos puntos donde se ve claro, es porque les pusimos virus. Y el virus, donde se puso, destruyó todas las bacterias que habían ahí. Muy bien, nosotros lo que hicimos fue coger ese virus, con unos procesos de biotecnología en laboratorio, lo multiplicamos a escala grande y empezamos a hacer ensayos en plantas de banano. Y se pueden ver resultados más o menos como los siguientes. Aquí tenemos dos fotografías porque hay dos sistemas de inyección que le pusimos o de contaminación con la bacteria, uno al suelo y otro inyectando el pseudotallo. Y en ambos casos vimos más o menos lo mismo. Miren ustedes, estos son plantas que no se enfermaron porque no se les puso la bacteria. Todas estas que están aquí, de aquí para acá, recibieron Ralstonia. Como verán, Ralstonia fue totalmente letal en todas estas. Pero cuando utilizábamos una cierta mezcla de dos virus, las plantas sobrevivían perfectamente, es decir, resistían totalmente las poblaciones de la bacteria, porque la bacteria fue destruida por los virus que aplicamos. Y acá pueden ver lo mismo. Estas dos primeras plantas de acá no tienen nada, por eso están sanas. Y todas las que están de aquí hacia acá recibieron Ralstonia. Todas estas se murieron, pero miren que las dos primeras sobrevivieron sin ningún problema porque se les puso el virus. Entonces, ahí hay una herramienta microbiológica que puede ser interesante también y que en el futuro pues podemos entrar en más detalle porque hay muchas más cosas que mostrarles sobre el uso de esto y las pruebas de campo las estamos desarrollando en estos momentos en Colombia. Bueno, contra nematodos, ¿qué hay? Contra nematodos hay tricodermas, hay algunos tricodermas. Asperellum, por ejemplo, ha mostrado efectos muy interesantes sobre Meloidogyne. Pero los excelentes son Purpuriocilio nopacelomices, Coconia clamiosporia y hay algunas bacterias, para que sepan. Entonces, ahí hay una oferta interesante. Entiendo que acá en algunos escenarios se hace necesario manejar los nematodos en banano. Entonces, esta puede ser una alternativa importante para ustedes. Este, por ejemplo, es uno de los hongos más populares que se consiguen aquí y usted lo encuentran pues, en la oferta comercial y que puede tener unos niveles de efectividad supremamente bacanos, supremamente interesantes. Ya para virus y viroides, ahí sí no hay buenas noticias. No hay alternativas microbianas hasta el momento para el manejo de virus, como no las hay de químicos. Tampoco hay ni alternativas químicas ni alternativas microbiológicas. En esto no hay novedades. Las novedades microbiológicas están en todo lo demás que les digo. Entonces, ya les he mostrado qué alternativas hay en manejo de plagas, qué alternativas hay en manejo de enfermedades y por último mencionemos rápidamente qué alternativas hay en manejo de la nutrición. Aquí hay un resumen
O sea, para aporte de nitrógeno, la principal herramienta son bacterias fijadoras de nitrógeno. ¿Qué es lo que ellas hacen? Toman el nitrógeno que está en el aire, que es lo que más hay en el aire, es la fuente natural por excelencia de nitrógeno, y solo esas bacterias son capaces de tomarlo desde el aire e ingresarlo en la planta. Hay dos alternativas. Hay unas bacterias más o menos eficientes que se llaman bacterias asimbióticas fijadoras, asimbióticas con A adelante. Esas pueden servir directamente. Usted las aplica y algo le van a fijar de nitrógeno. Y la otra herramienta es tener cultivos de cobertura. Acá entiendo que todavía no hay plantaciones con coberturas. En Colombia yo conozco algunas experiencias, no son muy amplias tampoco, pero ya hay algunas plantaciones que han empezado a hacer coberturas, por ejemplo, con desmodium, o sea, con leguminosas, y a la leguminosa tú le aplicas las fijadoras de nitrógeno que le sirven a ellas. Esas son las simbióticas. No sé si han escuchado las de los rizobios, me imagino que sí. Esos sí son supremamente efectivos, son súper efectivos fijando nitrógeno. Entonces, un cultivo de cobertura con rizobios puede ser una buena entrada de nitrógeno también para el sistema. En el caso del fósforo, las alternativas son micorrizas, que lo que hacen es extenderse y buscar algo de fósforo en los alrededores. Si esto es una raíz aquí, las micorrizas son unos hongos que infectan acá y se extienden así como están estas líneas rojas, ayudando a que se capture el fósforo que está en otros sitios. De esa manera la planta requiere mucho menos fósforo en el suelo para crecer igual, porque es más eficiente tomándolo, porque explora más. Entonces las micorrizas son súper interesantes. Miren aquí, no tengo fotos lastimosamente en banano, pero sí se utiliza mucho micorrizas hoy en la producción bananera en el Urabá antioqueño. Bastante están aplicando, con resultados súper interesantes. Estas son fotografías en café. Y como podrán ver, esto que, por ejemplo, aquí hay una planta inoculada, es una que no está inoculada con la micorriza. Y cuando hay ciertas concentraciones de fósforo en el suelo, la micorriza aporta muchísimo realmente. La otra alternativa son las bacterias y hongos solubilizadores de minerales. ¿Listo? Estos no están haciendo que la planta pueda tomar más porque explora más en el suelo. Lo que están haciendo es que las formas químicas en el suelo que no son disponibles las vuelve solubles y ahora la planta las puede tomar. Pero esto que estoy diciendo con el ejemplo de fósforo aplica igualito para otros elementos como potasio, calcio y elementos menores. ¿Ok? Miremos aquí básicamente un ejemplo de cómo lo hacen. Estamos hablando de que en el suelo a veces el elemento está, pero no está en una forma soluble. Pasa con el fósforo, que se puede acomplejar como fosfatos de calcio, como fosfatos de hierro, fosfatos de aluminio, pero también el fosfato de calcio no tiene solo fosfato, también tiene calcio, por ejemplo. Entonces el calcio que está ahí no está soluble y disponible para la planta. ¿Qué es lo que hacen algunos organismos? Como les digo, algunas bacterias y algunos hongos son capaces de producir unas sustancias, aquí unos nombres enredados que no los voy a confundir ahora ustedes con eso, pero hay una serie de ácidos que producen orgánicos benéficos, y estos ácidos lo que hacen es que cogen el elemento insoluble y lo vuelven soluble y ahora la planta lo puede tomar. Es más o menos el principio que está ahí. Ese es el principio de los microorganismos solubilizadores de minerales en el suelo, y hoy son cada vez más populares. Y por último, en esta lista, lo que les quiero mostrar es que también hay algunos que son promotores de crecimiento. Funcionan casi como hormonas. Tú lo aplicas y la planta crece. La fotografía que les estoy presentando aquí es en tomate. Esos son tomates. Y les aplicamos unas bacterias que producen unas hormonas particulares. Por ejemplo, reducen el nivel de etileno en raíz y producen auxinas. Me imagino que ustedes han oído mencionar las auxinas como enraizantes y todo eso. Y miren ustedes los efectos tan potentes que se pueden lograr en algunos de estos escenarios, supremamente potentes. Las aplicaciones de esto pueden ser benéficas si se utilizan en banano para producir raíces. Ustedes saben lo dinámico que es el banano en la producción de raíces. Todo el tiempo se están reciclando, muriendo, naciendo nuevas, no solo en el cormo
alrededor del colmo, sino aún en un solo punto. Por ejemplo, cuando está creciendo el hijo de sucesión, empiezan a crecer algunas. Adelante. De hecho, nosotros estamos aplicando materias utilizadoras de fósforo en tabaco, ¿no? Y eso ya nos ha dado bastante buenos resultados, ¿sí? Porque en la charla también se enfoca en banano y tabaco, entonces una alternativa bastante válida que la hemos estado usando. Ok, gracias Fabricio. Bueno, entonces, estos promotores es adicional a esos solubilizadores, algunos microorganismos capaces de producir hormonas y generar efectos superpotentes, como estos. Y entramos en la última parte, y es, primero, cómo usarlos. Uno de los criterios es que hay que utilizar buenas cantidades. O sea, en esto no se puede ser tacaño y aplicar poquito. Hay que aplicar lo máximo que se pueda, tener programas consistentes, ajustar muy bien las frecuencias y dosis de aplicación, porque se necesitan sobre todo cubrir áreas completas. Y como verán, los microorganismos son eso, micros, son muy chiquitos. Entonces hay que aplicar buenas cantidades para que cubran buenas las áreas. Miren ustedes, hay que tener mucho cuidado con la dosificación. Esas dosificaciones casi siempre vienen representadas en números exponenciales, como lo ven aquí. Y les quiero mostrar que los números exponenciales son engañosos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿No se ven en el Zoom? Que no sale la imagen en Zoom. Pero no tienen su función de... Ah, está en pausa, dice aquí. Espérate, a ver. Parece que se hubiera detenido. Sí, ya sí se ve. Ya. ¿Cierto eso? ¿Ya sí? Sí. Ya sí se ve. Sí, no, sí estaba pausado acá. Aparecía pausado, no sé por qué. Gracias. Bueno, entonces, miren ustedes por qué hay que ser cuidadoso cuando se habla de dosificaciones de microorganismos. Porque los números vienen casi siempre en notación científica. Esta notación científica, aquí sí, esta notación científica, vean lo engañosa que es. Si esto, por ejemplo, fuera 10 a la 1 y usted lo sube solamente 1 arriba, 10 a la 2, miren, eso no es subir un poquitico, eso es subir mucho. Y miren si uno lo pone en 10 a la 3. ¿Sí? Entonces es engañoso. Uno cree que subir 1 es poquito. No, subir 1 de esos es mucho. O bajar 1 es bajar mucho. Bajar de 10 a la 5 a 10 a la 4 es bajar el 90%. Es que se muere el 90% y te quedó solo el 10. Entonces, tengan cuidado, asesórense muy bien con las empresas que se estén acompañando, etcétera, sobre las dosis y todo eso, porque en esto hay que ser cuidadoso. Hay que aplicar lo más que se pueda. Normalmente los efectos se dan en dosis inundativas. Yo aquí les coloco unas recomendaciones generales. Yo recomiendo que si es para el manejo de enfermedades foliares hay que tratar de que se esté aplicando una dosis de 10 a la 6 o 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por mililitro en la mezcla final. Y si es al suelo, que en el suelo queden concentraciones del microbio entre 10 a la 5 y 10 a la 6 unidades formadoras de colonia por gramo de suelo. Y ahí ustedes se van asesorando y el ingeniero o el técnico a cargo los acompañará en eso. Asegúrense de tener un producto efectivo, bien respaldado, que no sea pues cualquier tipo de producto por ahí, porque también hay productos microbianos muy malos y hay otros muy buenos, hay que ser cuidadoso con eso. Hay que asegurarse de que el microorganismo alcance su blanco. Si es para alcanzar una plaga, pues hay que asegurarse en que lo que aplicas lo hagas en un momento en el que la plaga vaya a estar activa y de esa manera el microorganismo alcance el insecto objetivo que va a controlar. Y ojo con las condiciones de aplicación. En cuanto a la temperatura, la humedad, que no sean, acuérdense que son organismos vivos, entonces tratar de no utilizar momentos de aplicación que puedan poner demasiado en riesgo la supervivencia del microorganismo que estás aplicando. Si ese tipo de cosas se tienen en cuenta, ustedes van a poder tener una suficientemente buena efectividad. ¿Cómo se obtienen? ¿A dónde se obtienen? Hombre, lo primero es, hay dos alternativas hoy en día. Hay algunas cosas que se preparan en la finca. Me imagino que ustedes han oído hablar de bioles, de biopreparados. De todo lo que les he venido mostrando hoy, no son esas alternativas. Esas alternativas son mezclas que crecen en harinas, en melazas, y donde nadie puede garantizar qué es lo que está creciendo ahí.
Mientras que todos los que les he venido hablando, se necesita asegurar que el microorganismo que tú quieres aplicar es el que viene en tu producto. Esos deben ser productos biotecnológicamente desarrollados. Entonces deben ser desarrollados en un laboratorio, con sistemas de control, con todas las posibilidades que te garanticen que lo que estás aplicando es lo que tú realmente quieres aplicar. Listo. Y solo en el caso de los hongos, algunas veces hay fincas, en el caso colombiano pasa, fincas que producen sus propios hongos. En el caso de bacterias no conozco de hecho ninguna finca que esté produciendo sus propias bacterias. Y esas que producen sus propios hongos es porque la finca quiso hacer un montaje y hacer una inversión interesante pues para eso. Entonces, lo importante es asegurarse que se está haciendo un proceso biotecnológicamente muy bien controlado que te garantice la calidad del producto, que es fundamental para eso. Bueno, yo creo que con esto ya les puedo agradecer, no los quiero cansar demasiado. Espero que la información haya sido útil y de interés para ustedes. Aquí está mi correo electrónico, si me quieren escribir, de todas maneras nos pueden contactar y a la orden cualquier inquietud a través de Fabricio y los amigos de EcoCycle. Yo pertenezco, entonces, como les dijeron, a la Universidad de Antioquia, ubicada en Medellín. Este es el grupo de investigación que yo dirijo, que se llama Bacteriología Agrícola Ambiental en la universidad, y este es el nombre de la compañía que fundamos desde nuestro grupo de investigación, desde la universidad, en la cual nos dedicamos a desarrollar tecnologías como estas y con algunos aliados llevarlas hasta los agricultores. Muchísimas gracias y pues, que va a tener cualquier pregunta que tengan ustedes o que tengan. Una que me parece que es importante y bueno, en el caso colombiano hay el tema siempre preocupante de usar un raza 4. No sé si nos puedes comentar algo de eso, cómo están allá las cosas, qué medidas están tomando. Sí, bueno, de Fusarium raza 4 les mostré que pueden haber alternativas microbianas que se van a utilizar una vez la enfermedad se tenga y esté dispersa. El caso colombiano todavía no ha llegado a que eso sea necesario. La enfermedad, pues no sé qué tanto les han contado, qué tanto ha llegado hasta acá. La enfermedad aparece en el norte. Yo creo que el Ecuador pues, está más en riesgo, especulo yo, por la aparición desde Perú, porque yo creo que esa frontera es más permeable y está realmente más cerca del Ecuador. En Colombia aparece en el departamento que está más al norte, que se llama La Guajira. Apareció y alcanzó a estar en varias fincas, entiendo yo. Obviamente uno no puede ir a esa zona, eso está bajo control estatal. Y lo que está es contenido, o sea, no ha habido más dispersión fuera de donde se encontró, pero donde se encontró sí es un manejo supremamente agresivo, con eliminación total de las plantas. En mucho hectareaje, todas esas fincas se fueron directamente al suelo. El Estado intervino, están asesorados por personal de la Universidad de Wageningen en Holanda, que ayudó a montar sistemas diagnósticos, y ahora hay muy buenos sistemas en Colombia para el diagnóstico de la enfermedad, pero sigue contenida y hasta donde conozco, pues no, ni siquiera se ha desplazado hacia la zona. En Colombia hay dos zonas bananeras, hay una que llama Urabá y la otra que es la zona bananera del Santa Marta, más arriba, más al norte, más cerca de donde apareció raza 4. En Santa Marta no conozco ningún caso todavía, o sea que parece hasta el momento haber sido exitosamente contenida la enfermedad. Sin embargo, sabemos que Fusarium raza 4 puede durar 20 años en un suelo sin eliminarse. Entonces, en realidad, pasará mucho tiempo antes de que sepamos si el microorganismo desapareció de ahí. En el caso, por ejemplo, yo creo que Ecuador está haciendo, o al menos de lo poco que conozco, Ecuador está haciendo la tarea. Conozco a una de las personas que sé que estaba asesorando al gobierno ecuatoriano en el manejo de la contención. Es un profesor de una universidad sudafricana, él se llama Altus Viljoen, es un gran experto en Fusarium raza 4. Entonces, estamos todavía en la fase en la que, como en el caso del Ecuador, lo primero es evitar que llegue, que no haya ni una sola plantación afectada, y que una vez llegue, como ya le pasó a Colombia y le acaba de pasar al Perú, la contención sea efectiva. Hasta el momento parece haber sido efectiva y todavía no ha aparecido en más sitios. Nadie puede ir, allá ya no se siembra banano en esas fincas, obviamente.
Entonces, un manejo agresivo, pero hasta el momento eficiente. Eh, un tema bastante interesante que nos aqueja ahora es el fertilizante, la fertilización. El hecho de que para este año todas las predicciones dicen de que va a haber menos fertilizante. Los microorganismos pueden ayudar con el tema de fertilización, es decir, que podemos bajar fertilizante utilizando o siendo más eficientes con microorganismos. Sí, sí, yo creo que sí. La pregunta sería ¿cuánto? Eso toca que lo ensayen en esos fines. ¿De qué manera se puede reducir? O sea, ¿por qué mecanismos es que los microorganismos pueden reducir? Yo creo que hay dos. Uno es, algunos microorganismos de los que mencioné, como los solubilizadores, por ejemplo, o los fijadores de algo, ¿sí? Los fijadores de nitrógeno. Ellos hacen un aporte de incrementar lo que naturalmente se puede llevar a la planta. Entonces eso es algo que ya tú no tendrías que llevar con kilo. Es una porción. Y el otro gran camino es que sean promotores de raíces. Al usted incrementar el volumen radicular en sus plantas, su planta va a ser más eficiente tomando los nutrientes del suelo, porque es que los nutrientes del suelo, para pasar a la planta, tienen que entrar por la raíz. Entonces, la cantidad de raíz que tengas es cantidad de entradas directas y por lo tanto más eficiencia en la toma del elemento. Los microorganismos que sean capaces de promover el crecimiento radicular le van a dar a la planta mayor eficacia en la toma de nutrientes desde el suelo. Yo conozco experiencias en tomate, donde hay reducciones del 25%. Ha habido tratamientos interesantes hasta reduciendo hasta el 50%. ¿De cuánto puede hacer en banano en esta región? Eso lo tocaría que ustedes lo vayan haciendo a partir de ensayos en sus fincas, con reducciones y adición de los microorganismos, pero sin duda alguna hay un potencial para eso. Bueno, no sé si tienen algunas preguntas adicionales. Veo que por aquí también en Zoom están poniendo algunas. Pues me dirás, no sé, o comentarios. Sí, tenemos una pregunta. Dale, espérate, yo le subo el volumen acá. Dame un segundo, yo subo el volumen en el computador. Sí, adelante. Dale, que ya escuchamos. Perfecto. Shirley Nájera nos pregunta cuál es la especie de tricoderma usada para el control de cigatoca negra. Mira, para cigatoca negra, digamos que ha habido varios reportes de especies. Aquí mi recomendación sería que no se interesen tanto en la especie. ¿Por qué? Porque puedes encontrar cepas de una misma especie, unas que sí controlan y otras que no controlan. Dentro de las que han controlado cigatoca negra, ha habido especies de coningui, de Harcianum, de Asperellum, que yo he visto publicaciones sobre todo del Brasil. Sin embargo, como les digo, tú puedes tener una cepa de cualquiera de esas especies que no sea efectiva o no suficientemente efectiva. Ahí es que acompañarse más bien con hacer evaluaciones de que la cepa que te venden en el producto concreto que te venden sea realmente efectiva contra la enfermedad que tú estás controlando, en este caso pues, de la pregunta cigatoca negra. Nosotros hemos, como aporte a eso, hemos hecho aplicaciones para buenos resultados. No, y en general, para de pronto los de Zoom que no hayan escuchado tu comentario ahí por la posición del computador, acá estaban diciendo que Ecosaico ha utilizado Bacillus subtilis y como decía yo ahorita, en general para enfermedades foliares es más efectivo, en eso no tengo duda porque nosotros hemos hecho muchos trabajos con enfermedades foliares en Colombia y hemos visto más efectividad con Bacillus y con bacterias, pseudomonas, etcétera, que con tricoderma. Tricoderma tiende a ser bastante más efectivo con problemas del suelo que con problemas foliares. Para el control de las esporas, pero en el suelo, en las hojas. Me refiero de otros, bueno, pero ese es un buen punto. Si estás controlando, por ejemplo, en las hojas, cuando estás haciendo el deshoje y lo dejas ahí, y de hecho hay gente que aplica tricoderma sobre esos materiales esperando que le ayuden en el control de las esporas que puedan quedar ahí. Eso se puede, pero yo cuando digo al suelo, me estoy refiriendo más en enfermedades del suelo, o sea, Fusarium, Verticillium,
fitóptoras, cualquier tipo de enfermedad del suelo, los tricodermas tienden a ser más efectivos que en enfermedades foliares. Pero también se pueden evaluar. Y los bacilos sí son muy buenos en enfermedades foliares. Y no son tan buenos en enfermedades del suelo, son menos efectivos. Ya, y los bacilos aplicados en vía foliar, ¿cómo reaccionan con los fungicidas? En punto, mira. Sí. En general se puede. Por ejemplo, la investigación que les mostré, que es del Centro de Investigaciones del Banano en Urabá, Colombia, eran aplicaciones regulares, o sea, tenían las aplicaciones con aceite, estaban en rotación con fungicidas. Normalmente no hay problema. Al final y al cabo, el fungicida es tóxico para hongos, no para bacterias, ¿sí? Esto es normalmente un protectante, entonces se utiliza o se puede utilizar como reemplazo del protectante dentro de la rotación. Sí hay que mirar siempre molécula a molécula, es decir, sería una irresponsabilidad yo afirmar que con ningún químico de estos va a haber problema, no puede ser que con algunos sí. Si el químico tiene algún tipo de acción bactericida, pues va a matar la bacteria como el Bacillus subtilis. Pero en general tiende a haber muy buenos niveles de compatibilidad con los otros químicos que se aplican. Camilo, tenemos otra pregunta. Dale ahí. ¿Con qué microorganismos han trabajado para el control del virus del estriado de banano, BSB? No, ninguno. Lo mencioné en algún momento. Con virus no hay, que yo conozca, ningún sistema de control efectivo. Ninguno. No hay químicos. Para el vector sí, exactamente. Pero muy buena aclaración. Muchas gracias, Milton. Entonces, digamos primero el virus. O sea, una planta infectada, ya hoy no hay tecnología con la cual la puedas desinfectar como tal. Ni química, ni microbiológica. Las únicas alternativas que más o menos se han ensayado es inducir resistencia. Hay inductores de resistencia, hay algunos químicos inductores de resistencia, pero una de las grandes características de los microorganismos es que varios de ellos son excelentes inductores de resistencia. Tricodermas, bacterias del suelo como Bacillus, por ejemplo, son muy buenos inductores. Sin embargo, mi posición como consultor en manejo de enfermedades es que ahí no vas a encontrar un control real del problema. O sea, si yo veo en una plantación que está bajo mi responsabilidad, planta de enfermas por virus, hay que eliminar. Yo no me pondría con lo otro. Ya lo otro sí es el control del vector, como nos dicen acá. Claro, para el vector estamos hablando de un insecto y ahí sí hay alternativas microbianas que se podrían utilizar, ¿cierto? Las que mencioné ahí, pues que estamos hablando de Bauberias, de Metarrhizium, según sea, si es para Trips, que es un vector común, pues obviamente estamos los Bauberias pueden ser efectivos, tienden a ser buenos. Hay algunos L-Canicilium que son buenos también para el control de Trips. ¿Alguna otra? ¿No? Bueno. Pues muchas gracias. Sí, una más. ¿Qué trabajos tienen con Erwinia, me dice? Mira, con Erwinia, trabajos de control no tenemos realmente. Erwinia en Colombia no es común, todavía no es común, empieza a hacerse común en las plantaciones. Allá los problemas centrales han sido con moco. ¿Qué se puede hacer con Erwinia? Eso depende ya, o sea, no lo hemos hecho, pero con la tecnología que hemos desarrollado, no sé si quien nos hizo la pregunta vio la parte en la que estaba presentándoles el trabajo con bacteriófagos, que son los virus benéficos para el control de Ralstonia, la agente causal del moco. Algo como eso es, hoy con los niveles de desarrollo tecnológico que tenemos, es relativamente fácil de desarrollar también para el caso de Erwinia. Es decir, no lo hemos hecho, pero se podrían desarrollar en tiempos relativamente cortos, se podrían desarrollar virus para el control de Erwinia que puedan ser aplicados en campo. Porque funciona más o menos como han visto hoy en las vacunas contra COVID. Y es que se desarrolló un método y la vacuna se puede mejorar y se pueden hacer nuevas vacunas cada vez porque lo importante era tener el método. Más o menos en eso estamos nosotros con bacteriófagos. Entonces podemos desarrollar nuevos bacteriófagos para diferentes enfermedades. Pero en el caso de Erwinia en banano no lo hemos hecho, pero sí tenemos hoy
de Erwinia en otra planta, en un ornamental en Colombia, tenemos con Erwinia, con efectividades súper interesantes también. Es con un tipo ornamental que llaman calas. Ahí sí hemos trabajado con Erwinia y hemos encontrado con facilidad fagos. Algo así se podría hacer también con Erwinia en banano. Y nosotros tenemos experiencia de Erwinia en piña y Erwinia en banano, haciendo tanto como ya trabajos de campo. Controles compasivos. Ok. Un producto comercial que tenemos que se llama Reversibles. Y bueno, entonces la perspectiva de la empresa creo que es, y eso estamos muy abiertos y desde hace años. Mauricio, si quieres venir para que te escuchen los de Zoom. Desde hace años ya estamos trabajando en abrir el tema de investigar, ¿no? Ha sido un discurso que nosotros hemos estado hablando desde hace ya varios años, donde decimos, bueno, aquí también podemos investigar, no solamente estamos esperando de que los laboratorios internacionales nos den la mano, nos den propuestas, sino que desde aquí, desde el país, creo que tenemos el personal, los técnicos, las ideas y ahora la tecnología para poder incursionar y poder dar propuestas. Hoy por hoy estamos trabajando, les decía, algunos cultivos como banano. Acá hay un problema de algo que llaman diploides. Justo estamos ahora en una finca revisando, entonces llevamos material genético para volver a aislar el agente causal y hacer nuevamente ensayos, ¿sí? Y vemos que los microorganismos controlan este problema. Y empecé también, hemos hecho algún trabajo, bueno, ya vamos trabajando como unos 4 años, tratando de ver el problema de TC, que es un problema complicado y que a la provincia de Los Ríos ya entraron. Y ese problema es un problema que se denomina de varias aristas, porque no solamente depende de un microorganismo o un patógeno que está en contra de la planta, sino que tenemos un vector importante que es el Rhynchophorus, tenemos un problema de desbalance nutricional, ¿sí? Porque en la parte del pollo arriba hay una descalcificación de la planta, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos calcio con algo que nosotros estamos desarrollando, que son las bacterias sublizadoras de calcio, vemos unos resultados interesantes. Sin embargo, no podemos decir este rato de que en ese caso de EPC ya tenemos una solución, pero vamos caminando hacia, ¿no? Y eso es importante. Y es importante también la apertura de las empresas. En este caso, que trabajamos con Arinei, con los clientes que tienen, es importante que los empresarios de agricultura nos den la apertura para seguir investigando y tratar de determinar en algún momento cómo solucionamos los problemas, que a veces podremos solucionarlo y otras veces no, pero la persistencia y la ayuda de los técnicos y también las ideas que puedan salir de todos contribuyen, ¿no? a que en realidad el agro en el Ecuador vaya solucionando sus problemas. Bueno, como última parte, sí. Doctor, muy buenas noches, muy buenas noches. Tengo dos preguntitas. ¿Qué tan recomendable es trabajar los microorganismos con fuentes de carbono y con el caso de los tricodermas? Una vez activados, ¿qué tiempo de vida podrían tener los tricodermas si es que yo los activo y por cosas de tiempo, de clima, no los puedo aplicar? ¿Qué tiempo de vida podrían tener esos tricodermas una vez que ya fueron activados? A ver, dependería de varias cosas, pero así en general, una vez tú los mezclas con alguna fuente de carbono de fácil consumo, no sé qué fuentes de carbono utilizarán, pero no sé, una melaza, algún tipo de ácido único, carbón activo, cualquiera de esos, eso te va a durar, o sea, eso no va a morir rápidamente, eso se te puede durar tranquilamente 1, 2, 3 días si no está en refrigeración. El peligro para mí sería más bien que te empiecen a crecer algunos contaminantes. No me preocuparía tanto hongos en un principio porque el tricoderma es muy eficiente eliminando otros hongos, pero sí pueden empezar a crecer bacterias
bacterias contaminantes también. Y los cultivos con tricoderma también se contaminan con bacterias. Entonces la recomendación sería, si lo has mezclado con algún tipo de carbono, úsalo lo más pronto posible, pero tampoco hay que preocuparse en que si se te queda un día, 2 días, ya lo vayas a perder. Todavía se podría utilizar. Ok, doctor. Muchas gracias. Con mucho gusto. Claro, Milton. ¿Cómo podemos monitorear el campo de la reproducción de hongos? Como por ejemplo el tricoderma. Ok. Bueno, o sea, si es entomopatógenos, estamos hablando de entomopatógenos, es decir, de insectos. O sea, entomopatógenos es que parasitan insectos. ¿Listo? Si es parasitosis de insectos, hay que hacer, se pueden hacer monitoreos en campo y contar número de insectos que sean micosados, es decir, se les ve el crecimiento, como el que yo tenía en la diapositiva, que se veía el insectico lleno de algo algodonoso. Si es para insectos, es fácil, ese es de los fáciles. Si es para enfermedades, como en el caso de cuando se usa tricoderma, creo que lo que habría que hacer, o bacillus, muy bueno, lo que habría que monitorear más bien es efectividad, es decir, hacerle el seguimiento a los síntomas de la enfermedad. En el caso de Sigatoka, lo que hay que hacer es seguir los monitoreos de Sigatoka con los índices que ustedes utilicen, o cantidad de, me imagino que aquí utilizan también las escalas de severidad que se utilizan en todas partes, hacer el seguimiento de esa manera. Porque hacer el seguimiento a que el microorganismo está sobre la hoja, de pronto si están acompañados por una empresa, así como por ejemplo como lo trata de hacer en el acompañamiento ecosaico, quizás otras empresas hagan algo así, pero si están acompañados por un laboratorio, pueden tomar muestras de la hoja, ir al laboratorio y allá se puede tratar de aislar si el microbio está creciendo. Pero eso sí requiere una vuelta adicional, un trabajo extra. ¿Sí? Eso es lo que tocaría hacer si se quiere hacer. Mi recomendación a lo que hay que hacerle seguimiento es al síntoma de la enfermedad, que si reduzca el síntoma de la enfermedad o que se mantenga estable y no se te suba según el objetivo que tú tengas, más que hacer el seguimiento sobre que el microbio está ahí, porque se puede hacer, pero puede no ser tan informativo. Mira, si tú lo pones, se puede. Lo que pasa es que si tú colocas, Milton, pedazos de tejido en un arroz, por ejemplo, ahí están a crecer muchas cosas, no solamente la que tú pusiste sobre la hoja. ¿Por qué? Porque el aire está lleno de microorganismos todo el tiempo. Uno está rodeado de microorganismos. Ese es el reto del trabajo con microbiología. La microbiología realmente arrancó como rama de estudio, fue cuando fuimos capaces de empezar a controlar las cosas que están en el aire y evitar que me lleguen a la caja Petri o al arroz. Entonces toca es tener control sobre todo. Entonces hacerlo a nivel de finca puede ser un poco complicado. Sin embargo, por ejemplo, si usted hace una aplicación severa de un tricoderma, coge un pedacito de esa hoja y lo pone rápidamente en un arroz, es probable que les crezca una porción de tricoderma, pero también le van a crecer otros ambientales, le crece penicilio, le crecen otras cosas. Yo recomendaría es que se acompañen de alguna institución que tenga capacidades en microbiología, biotecnológicas en microbiología, tenga cómo hacer las cosas eliminando los microorganismos ambientales. Por ejemplo. También agradecer a la gente que está asistiendo por redes sociales y por una convocatoria que creo que mucho más grande por redes sociales. Y claro, porque también, como les mencionaba, el tema del COVID, hubo problema un par de semanas que estamos con eso, pero esperemos de que la gente vaya mejorando, ¿no? Siempre es el mejor deseo de todos. Y agradecerles por la convocatoria, por estar acá y nos veremos en la siguiente, que esperamos ya con temas como decía Camilo, sobre los bacteriófagos, que vamos a hacer una transferencia de tecnología al Ecuador para en un futuro próximo poder tener esa tecnología disponible para nosotros. Bueno, gracias. Que tengan buena noche. Muchas gracias a todos. Buenas noches.
Muchísimas gracias por su conexión. Muchísimas gracias a todos los invitados por conectarse. Esto ha sido todo por el día de hoy en esta charla.